Hola amigos, bienvenidos a Arte Pregonero. Hoy hablamos del Dogma 95. Dogma 95. El 13 de marzo de 1995, después de meses de deliberaciones que comenzaron con una cena en Nochebuena, en Copenhague, Dinamarca, 4 directores presentaron al mundo un manifiesto, casi como las tablas de los mandamientos que debían seguir aquellos que quisieran participar en el único movimiento oficial, artístico y comercialmente rentable que ha tenido el cine, el manifiesto del Dogma 95. Hasta ahora habíamos visto movimientos artísticos que habían marcado época y construido bases visuales, filosóficas o morales a lo largo de la historia, pero habían sido movimientos dados más por las circunstancias del momento que por la reunión de criterios. Salvo la nueva ola francesa, ningún movimiento de los mencionados había nacido con un objetivo concreto, sino que se habían convertido en estilos importantes y únicos que debían seguirse para el bien común. Pero así no fue el Dogma 95. Desde el principio, el dogma se diferenció de todo lo que se había visto antes, y no por esa capacidad innata de escandalizar, sino más bien por la seriedad y el compromiso que se buscaba al hacerlo. Los cineastas en cuestión estaban hartos de un estilismo puro, de un argumento cerrado, de una maquinaria ciega que había convertido al audiovisual en algo monótono, aburrido, clasista e incluso laboral. Ellos no querían trabajo, no querían seguir las reglas de prudencia, no querían etiquetas impuestas ni imponerse una forma decente. Lo que querían era ser incorrectos, querían escupir verdades, querían sabotearlo todo, que el espectador se sintiera incómodo, que no se durmiera en la sala, que sintiera desprecio, que insultara esas películas que habían nacido para ser escupidas. No querían que las obras trascendieran por su puesta en escena. Estaban cansados de los efectos, de los artilugios, de lo plástico que Hollywood sembraba e impartía. Querían destrozar todo eso, alzar una voz de protesta y que el mundo supiera que se podía hacer cine de otro modo, que se podían mostrar los actos más provocativos sin ningún tipo de vergüenza, sin temor, sin reparar en las consecuencias. Entendían que el oficio no era cumplir con las expectativas, sino al contrario, oponerse a esas expectativas, demostrar que el arte tiene 1000 formas y que cada una de las caras de un dado también es válida. Después de muchísimos diálogos, Lars von Trier, ganador ya de una Palma de Oro por Europa, un jovencísimo Thomas Vinterberg, un veterano Søren Kragh Jacobsen y un casi desconocido Christian Lebrin, se sentaron a la mesa y redactaron el manifiesto, los mandamientos que debían seguir como directores para hacer que sus películas tuvieran el espíritu del movimiento y que fueran consideradas por ellos mismos como obras reales. Para que la cosa fuera más seria todavía, decidieron que cada película, luego de ser terminada, debía presentarse ante la hermandad, para que ellos la aprobaran y le dieran el certificado Dogma, con el que se podía recorrer el mundo como pieza aprobada por el movimiento. Todo parecía claro, fantástico, arrogante al tiempo que necesario y lleno de energía al tiempo que de inmundicia audiovisual. Se dieron a la tarea y pronto recibieron buenos frutos. El año 98 fue especialmente bueno para el Dogma. Se presentaron sus 2 joyas más valiosas, sus primeras películas, El Festén o La Celebración de Thomas Vinterberg y Los Idiotas de Lars von Trier. Ambas escandalizaron al tiempo que atraparon y convirtieron al pequeño movimiento en una ola de talla mundial que por algún momento amenazó con devorar al mundo. De repente se corrió la voz de que una película con mala resolución, sin guiones claros, con actuaciones experimentales, sin música ni bandas sonoras y con muy poco presupuesto, había conquistado el mundo
y comenzó lo que se llamó la democratización del cine. Aunque claro, también la llegada del video ayudó, pero este movimiento fue el que sembró el punto de partida para eso. Para desgracia del cine, esa democratización hizo que muchos ineptos pasaran por inadaptados y con apenas cumplir con las normas del movimiento lograron el certificado, un documento que ayudó a que se tomaran tintes de pesados, de repetitivos, de escandalosos por intereses y de mediocres por política. Esa no fue la idea de los inicios. La idea no fue llenar las salas de flacuchos desnudos y desadaptados, de pornografía barata, pero las mismas leyes impuestas por el movimiento permitieron que cualquiera entrara sin esfuerzo, se llevara el crédito y cobrara más por algo que no se merecía. Al final, cansados de tanto escándalo y de tanta incorrección repetitiva, los propios creadores decidieron acabar con el movimiento, cuando se dieron cuenta que ya no aportaban nada nuevo, que la grosería y el insulto del principio ahora era algo corriente y pasajero, y que movía más unas masas ensoñadoras y deseosas de escándalo que de buenas intenciones. En el 2005 se concedió el último certificado a una penosa película española llamada El Desenlace. Durante esos 7 años de vida, alrededor de unas 25 películas fueron certificadas por Dogma con la firma de los 4 fundadores. Algunas de ellas fueron muy notables, como La Celebración, Mifune de Søren Kragh Jacobsen, Te quiero para siempre de Susan Bier, Un hombre de verdad de Åke Sandgren, El rey está vivo de Christian Lebrin o Julian Donkey Boy de Harmony Korine. También salieron otras mediocres piezas de estilo más independiente, y las demás fueron solo tristes pornografías filmadas para las masas. Algunas otras ni siquiera llegaron a tener el certificado oficial y por las malas sus realizadores usaron la etiqueta Dogma sin permiso para llamar la atención, porque lo que en un principio fue un manifiesto terminó convirtiéndose en un estilo y pasó de ser el reflejo del compromiso de un artista a ser el oficio de un perezoso que no se esforzaba en absoluto. Al final, y como suele pasar, las estrictas normas del manifiesto resultaron tan generales que cualquiera las podía interpretar a su acomodo, y terminaron permitiendo el descenso de esa energía filosófica y revolucionaria. Sin embargo, la firma del propio manifiesto fue el mayor acto de rebeldía audiovisual y artística que el cine reciente tuvo, y es bueno conocerlas para entender la importancia del movimiento y de esa triste decadencia. Entonces, y después de entender un poco de qué se trataba este dogma, aquí están las 10 reglas del manifiesto firmado como Dogma 95. 1. Los rodajes tienen que llevarse a cabo en decorados naturales. No se puede colocar ni crear un set. Si un artículo u objeto es necesario para el desarrollo de la historia, se debe buscar una localización donde estén esos objetos necesarios. Algo que ya venía siendo común en el cine independiente, que ocurrió en el neorrealismo italiano, en la nueva ola francesa y en el cine independiente americano, eso sin contar con la recursividad del cine latino, que siempre tendió a usar espacios naturales para ahorrarse algunos costos. Sin embargo, la importancia aquí radica en no ser artificioso, en lo no creado para la película, en la belleza de lo imperfecto de las calles, de las casas, de las puertas, de las sillas, en la necesidad de valorar las cosas que nos rodean y de aprovechar los espacios comunes a todos. La cámara debía apoyar al personaje, interpretarlo de la forma más natural y cercana que se pudiera. Nada de ficción, casi un documental, casi virgen desde su concepción hasta su proyección. No era necesario un set para crear una sensación, no era necesario ir al espacio para encontrar el vacío en el alma humana. Había que ver las cosas como son y acomodarse a todos sus defectos. 2. El sonido no se mezclará separadamente de las imágenes, o viceversa.
No deberá utilizarse música a menos que ésta sea grabada en el mismo lugar donde se rueda la escena. De nuevo, el sonido directo era algo ya popular y casi necesario para muchos debido a los costos de la postproducción. Casi todas las películas latinoamericanas desde los años 80 para acá han tenido el sonido directo, un boom encima de los actores y una claqueta que sincroniza audio con imagen. Claro que muchos de estos proyectos Dogma usaron cámaras de video con micrófonos incorporados, lo que ayudaba a que esta regla se cumpliera fácilmente. Por otro lado, y con respeto a John Williams, basta de John Williams. Sin la música instrumental, muchas películas clásicas de Hollywood quedaban reducidas a la nada, a la ridiculez, al vacío de un argumento torpe. La música en el cine se usa demasiado por estos días, casi que durante todo el tiempo, y esa música muchas veces le quita intensidad y verdad al personaje, a la trama, menosprecia el argumento. Por eso se planteó en este dogma la idea de no usar música, aunque no se cumplió del todo, y se decidió permitir que si había música debía interpretarse allí mismo, en la propia escena, como un coro entre amigos o una fiesta inesperada. 3. La cámara debe manejarse a mano o apoyarse en los hombros. La película no sucederá donde esté la cámara. El rodaje tendrá que realizarse en donde sucede la película. Aquí tenemos la base de uno de los primeros escándalos del dogma. Cuando las películas se presentaron en el 98, especialmente Los Idiotas, el movimiento de la cámara fue tanto y tan exagerado que muchos espectadores se marearon, resultando en exhibiciones imposibles y en un mal sabor en el ambiente. Ese movimiento llevó a que muchos hablaran más del temblor del camarógrafo que de la fotografía en sí. Fue casi marca del movimiento, con excepciones de Mifune, en donde la cámara se mantuvo casi estática durante toda la película, casi como si estuviera sentada sobre un trípode. De resto, se movía de aquí para allá, en ese movimiento desesperante que no ayudaba a entender la trama y que sí lo ayudaba a complicar todo. Eso sí, la flexibilidad de las cámaras de video permitieron seguir a los personajes, espiarlos sin decoro y meterse en el espacio privado de los propios actores. La imagen parecía casi documental, muy amateur, muy de aficionado, pero eso le daba cierta verdad a la imagen. Adiós al Steadicam, a la grúa, a los rieles, a todo eso que hoy en día parece indispensable, pero que no ayuda a otra cosa distinta que a consumir presupuesto. 4. La película tiene que ser en color. No se permite el uso de la luz especial o artificial. Si la luz no alcanza para rodar una determinada escena, esta debe ser eliminada, o en rigor, se puede enchufar un foco simple a la cámara. Un pequeño vacío que se interpretó de millones de formas diferentes. Por supuesto, la mayoría intentó hacer las películas de día, con mucha luz natural, como le gustaba a Néstor Almendros o a Sven Nykvist. Adiós a esos camiones llenos de luces, a las plantas eléctricas que hacen tanto ruido, a los filtros, a ese montón de cables que como serpientes rodean el suelo y lo hacen tropezar a uno para caerse de narices sobre los otros. No se necesita nada de esto. Se debe hacer como en los primeros años, como en los años del Black Maria, el estudio de Thomas Alva Edison, en donde el sol era el único poseedor de la verdad y el escenario sin techo era lo más común y decente para rodar. De nuevo, todo en busca de la verdad. También se quitó el filtro del blanco y negro porque la vida no es así. No se trataba de crear una metáfora de lo que se quería filmar, sino que lo que se quería hacer era filmar la naturaleza viva de las sensaciones, el sentimiento del personaje. Esa era la verdadera composición y la base de la fotografía del dogma. 5. Está prohibido utilizar efectos especiales o filtros de cualquier tipo. De nuevo, Hollywood era el objetivo.
Las salas estaban llenas de monstruos sangrientos, de dinosaurios que comían gente, de alienígenas que amenazaban la existencia. Parecía que Spielberg era el enemigo del dogma, y de hecho Thomas Vinterberg lo invitó por esos años a hacer una película Dogma, y aunque no sabemos si Spielberg la hizo o no, sí sabemos que sintió el garrotazo por ser tan artificial, y de ahí en adelante su cine fue menos plástico y mucho más personal. Fueron los años junto a Tom Hanks, Rescatando al Soldado Ryan, La Terminal, Atrápame si puedes o incluso Múnich. Lo que deja entender que el dogma sí tocó a Spielberg y le dio una bofetada de realidad que tanto merecía. Por otra parte, y como hemos dicho, el blanco y negro no se utilizó por considerarlo falso, aunque fueron muchos casos, incluso el propio Lars von Trier, que confesaron a sus hermanos haber utilizado filtros o gelatinas para manipular el color de la escena, lo que les ocasionó el desprecio de sus pares y las nalgadas correspondientes. Todo esto con el ánimo de encontrar la verdad en lo esencial y no en lo artificial. 6. La película no puede tener una acción o desarrollo superficial. No pueden haber armas ni ocurrirán crímenes en la historia. De nuevo, Hollywood era el enemigo. El cine de acción, de balazos, de explosiones. Schwarzenegger, Stallone, Van Damme, Keanu Reeves o Bruce Willis eran demasiado para la escueta calma que se vivía en los desolados paisajes daneses. Mucha sangre para un mundo que hablaba de paz y de igualdad social. Se necesitaba un grito de pacifismo, de calma, de control emocional y claro, el dogma tampoco pudo legitimar este mandamiento. Porque si bien es cierto que nadie explotó por los aires, sí se permitieron los incestos, las violaciones, los golpes, las orgías y las trogloditas consecuencias del ser humano. Es decir, no se mostró al muerto, pero se mostró la tortura. Se permitió la dureza de la agonía y el triste pesar de los infortunados. Claro está que no puede haber drama sin estos detalles, que de amor no está hecho el mundo y que un golpe de efecto es mucho más generoso que una caricia que dure todo el rodaje. Una observación casi lógica e inevitable. 7. Las alteraciones de tiempo y de espacio están prohibidas. O lo que es lo mismo, la película ocurre aquí y ahora. De nuevo, una regla que prácticamente no se cumplió. Tenía muchísimas interpretaciones, incluso desde el propio corte entre imágenes, desde la propia esencia de la edición, ya que así se podía cortar también el tiempo y las distancias. Una regla casi imposible. Lo único rescatable era hablar del presente, de lo que ocurría en el momento del argumento, no de la película. Lo más seguro era evitar las películas de época, nada de referencias romanas, cristianas o del Holocausto, pero por lo demás un enredo sin sentido que causó muchos debates entre los hermanos y que muchos aprovecharon para saltarse y borrar otras reglas. Por ejemplo, una carta podía interpretarse como un flashback o una llamada como una premonición de algo que podía pasar cerca. Una regla compleja, casi inútil, que llevó a los críticos del movimiento a tener algo de razón, aunque fuera muy poco. El último movimiento fue casi una ilusión. Apareció como un chispazo y se fue diluyendo hasta casi desaparecer sin que nadie se diera cuenta. Al movimiento le debemos grandes nombres, grandes títulos, grandes películas, pero también le debemos una enorme cantidad de personas que dicen hoy en día saber lo que hacen cuando realmente saben muy poco. Los primeros pasos de esa llamada democratización del video, en donde todos pudimos tener una cámara y grabar lo que queríamos, comenzó con el dogma. Nos gustaría que nos dejaran en los comentarios ¿qué opinan ustedes de este movimiento dogma? Y si alguno de ustedes considera que hay un movimiento o que hubo un movimiento posterior que generara tanto debate artístico y comercial como lo hizo este.
Ahora vamos con las 3 últimas reglas del manifiesto. 8. Las películas de género no son admisibles. Y ese era el objetivo inicial. Acción, romance, época, comedia, drama, ciencia ficción o documental eran solo etiquetas inapropiadas que no llevaban a descubrir algo verdaderamente valioso. La vida era todo eso al tiempo y mucho más. Concentrarse en una sola emoción era perder el deseo de mostrar algo más profundo, más importante. Esa era la idea, aunque por otro lado, ¿se podían hacer películas sin género? Pues no, porque cualquier cosa que se haga puede entrar en alguna categoría comercial y perder así la regla. Y eso fue lo que pasó. Muchas de las películas del Dogma fueron consideradas como dramas experimentales, un subgénero aún más grosero que los principales. Algunas otras pasaron por comedias o docudramas, un ridículo tratamiento para un proyecto con carne y hueso. Entonces, y para ser justos, esta regla jamás se cumplió, como la de no tener estilo o una postura estilística. Era imposible, porque aunque no se quisiera, el talento de estas personas dejaba un camino lógico, correcto y alucinante, todo lo opuesto a la falta de estilo. Entonces esta regla terminó siendo un tiro en el pie y a seguir caminando cojos. 9. El formato debe ser el normal, de 35 milímetros. La idea de conservar el celuloide de 35 milímetros como el estándar parecía ser lo correcto, pero no era lo práctico. Cargar con la cámara era un tedio, y mucho menos cuando la tercera regla era tener la cámara en mano. Además, la aparición del video lo complicó todo, porque la cámara digital era mucho más versátil, cómoda, práctica, barata, se podían hacer 1000 tomas sin pensar en el costo, o la vergüenza de tenerlo todo perfectamente preparado. Pronto, casi desde el principio, el video fue el formato especial y el elegido para los rodajes. Ni siquiera se pensó en cargar con una cámara tan grande como la de 35 milímetros. Solo Søren Kragh Jacobsen se atrevió a hacer Mifune con una cámara de 16 milímetros. El resto fue video total. Luego subir la película 35 para su distribución comercial. El movimiento de sus realizadores fueron los primeros en admitir que el video se tomaría las pantallas y la mano que acompañaría la existencia de los creativos. Una regla que se rompió desde el principio, que se quiso borrar desde el día siguiente, pero el manifiesto ya estaba firmado y publicado, ya se había metido la pata, no se podía hacer nada más que enfrentar las consecuencias. 10. El director no debe aparecer en los créditos. Marca de la casa: ningún director o realizador de las películas puso su nombre en la pantalla, aunque la verdad es que de poco sirvió, porque ese anonimato se perdía cada vez que las películas se presentaban en festivales y la prensa elevaba esos nombres desconocidos a la categoría de superestrellas y de genios totales del arte. Pocos son los directores en la historia que han sido verdaderamente anónimos. Por lo general, el director ha sido la estrella y el referente de cada proyecto, y su nombre ha estado ligado al éxito o al fracaso de la película. El ser de adoración en una película es el director, y es casi imposible que se esconda si no quiere que su película pase desapercibida. Y aunque en el Dogma ninguno de los hermanos o hermanas apareció en los créditos, sí es bien cierto que hoy en día conocemos sus nombres y la importancia que tuvieron en cada una de sus películas. Una regla que se pasó con más resignación que otra cosa, aparte de que varios aparecieron en los créditos como productores, guionistas o editores. Como vemos, el Dogma 95 dio para todo, para sentenciar un camino de renovación técnica y para repetirse hasta caer en el aburrimiento y despreciar su propia filosofía. Pero gracias a este movimiento apareció la importancia del compromiso,
de la libertad de expresión, de grabación y de la responsabilidad para hacer lo incorrecto. Muchos hoy en día siguen usando estas técnicas sin esperar el certificado que avale sus pretensiones. El cine del Dogma 95, sobre todo su altanería, fue muy importante para el cine postmovimiento. Se tomaron muchas cosas como la forma de interpretar o incluso de editar, como podemos ver hoy en día en los videos de YouTube, en donde no importa si se rompen los ejes, las continuidades o los espacios dramáticos. Influencia para muchos, capricho para otros, plan comercial de expansión para otros. Dogma 95 fue todo eso y mucho más, y sirvió para los intereses fundamentales de sus fundadores. Dejaron una huella y un ejército de seguidores que aún hoy en día perpetúan esa religión. Por fortuna para todos, solo han trascendido los grandes nombres, los que se ganaron algo, los que aportaron algo, y los demás, el resto, los que quisieron copiar o plagiar el estilo, se quedaron en el baúl de donde nunca debieron haber salido. Aunque eso sí, aprovecharon la perfección del manifiesto y de sus especulativas reglas. Godard es el padre de este movimiento. Su punto de vista sobre el cine, sobre la verdad, sobre la capacidad de una cámara para construir una sociedad fue el punto de partida para los cineastas daneses. El Dogma 95 fue un escándalo. Para muchos un escándalo artístico y para otros un simple escándalo. Ojalá hoy en día podamos contar con artistas tan valientes que puedan hacer su propio camino sin tener que responderle a nadie y que puedan mostrar grandes películas sin tener que estar limitados por algún ambiente en festivales o en salas de proyección. Al parecer muchos artistas se sienten intimidados por los comentarios en las redes sociales y eso ha llevado a que se censuren tanto que no digan nada. Oremos y recemos para que los dioses del arte nos ayuden a encontrar un nuevo movimiento, unos nuevos artistas radicales, fundamentales, y podamos disfrutar de obras tan complejas, tan interesantes, tan escandalosas, pero también tan nutritivas como las de este dogma. Gracias por darle me gusta, por comentar, por suscribirse, por apoyarnos en este canal que se ha convertido casi en un sueño de promover el buen arte y los buenos artistas. Y nos vemos en el próximo video. Comente, comparta y suscríbase. Suscríbase.